señores directores nacionales, señora secretaria. Tengo la bondad, señora secretaria, de constatar el reglamentario para instalar la sesión 31-2024. Sesión extraordinaria. Buenas tardes, señor presidente, estimadas autoridades, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 031-2024, convocada por modalidad presencial el día viernes 15 de marzo de 2024 a las 3 de la tarde. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar el quórum. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goyesquela. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Muchísimas gracias. Instalado la sesión extraordinaria número 031-2024, modalidad presencial del viernes 15 de marzo de 2024 a las 15:11. Tenga la amabilidad, señora secretaria, de dar lectura al primer punto. Con su autorización, señor presidente, me permito indicar el primer punto es lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar, señor presidente, que se cuenta con una comunicación que procedo a dar lectura. Ingresó con el trámite externo, CJ externo 2024-040007, del 13 de marzo de 2024 a las 11:39. El documento fue dirigido mediante su milla inserta a la Secretaría General el 14 de marzo de 2024 a las 8:33 por el despacho de presidencia, indicando que se remite el presente trámite a fin de que se proceda con la inclusión en un próximo orden del día en el punto de lectura de comunicaciones para conocimiento del Pleno. En ese contexto me permito indicar que el oficio es de 11 de marzo de 2024, dirigido a usted, señor presidente, suscrito por el doctor Fausto Murillo Fierro, en el cual indica en su parte: desde el 24 de enero de 2023, desempeñé el cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura. Acción de personal número 0195 DNTH 2023 JT. Dignidad que cumplía hasta el 29 de febrero de 2024. En tal sentido, me permito solicitar muy comedidamente se ponga para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura mi informe de gestión en mi calidad de vocal durante el periodo referido, a fin de que se incluya en los registros institucionales, además de concluir mis documentos de salida. Me permite indicar, señor presidente, autoridades, que es el informe de fin de gestión del periodo de 24 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024. Constan de aproximadamente 358 fojas, en el cual se indica líneas de acción de la vocalía 2. Adicionalmente, habla del presupuesto, planificación estratégica, prospectiva de inversión estratégicas e institucionales. Todas las acciones que ha hecho el vocal en la vocalía número 2. Para su conocimiento, señor presidente. Se procede a registrar el ingreso de la vocal. Muchísimas gracias, Rita. Gracias. Entonces, se da por conocido la comunicación y el informe, y se dispone poner en conocimiento de la Dirección Nacional Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Financiera y demás áreas pertinentes para los fines consiguientes, fines y efectos legales que corresponden. Esa sería la discusión. Se procederá con la disposición. Perfecto. Siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 2, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, 2.1, análisis y resolución para reformar el reglamento para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Me permito informar, señor presidente, que intervienen la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección General. También se encuentran aquí de apoyo la Escuela de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Comunicaciones, Dirección Nacional Financiera y Dirección Nacional Administrativa. Perfecto. Se le da la palabra a la Directora Nacional de Talento Humano, Gloria Lucana Salazar Espinosa. Presidente, señoras, señor vocal, con su autorización. En función de las mesas de trabajo realizadas durante los días jueves 7, lunes 11 y miércoles 13 de marzo de 2024, con la presencia de los señores vocales, autoridades áreas técnicas, se expuso las propuestas de posibles reformas a la resolución número
032 del 2024, correspondiente al reglamento del concurso de Corte Nacional de Justicia 2024, así como también en consideración de lo señalado en el memorando número CJDG 2024-2024 de 6 de marzo de 2024 y memorando circular número CJEFJ 2024-0031 de 9 de marzo de 2024, enviados por la Dirección General y por la Escuela de la Función Judicial respectivamente, que corresponden a los asuntos, observaciones generales a la resolución número 032-2024 y propuestas de reformas a la resolución 032-2024, con lo que la Dirección Nacional de Talento Humano procedió a consolidar y sistematizar dichas propuestas de reformas. De la sistematización realizada sobre las propuestas de reformas a los artículos de la resolución 032-2024 se identificaron posibles reformas en un número de 35. Finalmente, una vez recogidas todas las observaciones, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando número CJD-NTH 2024-0354 de 14 de marzo de 2024, remite a la Dirección General el informe técnico número CJD-NTH-SA 2024-365, correspondiente a la sistematización de las posibles reformas a la resolución número 032-2024, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura correspondiente al Reglamento para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, en razón de las propuestas de reforma sugeridas por las mesas de trabajo planteadas a la resolución número 032-2024, correspondiente al Reglamento para el concurso público de méritos y oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, se recomienda disponer a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura validar conforme sus atribuciones y responsabilidades las reformas propuestas en el anexo del informe. Finalmente, se considere acoger las propuestas de reforma a los artículos establecidos en el anexo del informe y, de ser pertinente, disponer a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración del proyecto de resolución que permita reformar la resolución número 032-2024 del 9 de febrero de 2024. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico. Señor Director Nacional de Asesoría Jurídica, José Luis Peña. Gracias, señor presidente, señor vocal. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante el memorando circular CJDNJ 2024-0061-MC de 14 de marzo del 2024, envió el informe jurídico y proyecto de resolución para reformar el reglamento para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En este orden de ideas es preciso señalar que mediante mesas de trabajo de fechas 7, 11, 13 y 14 de marzo del 2024, se expusieron por parte de las vocalías, asesores del Pleno del Consejo de la Judicatura y demás áreas técnicas las propuestas de posibles reformas a la resolución número 032-2024 correspondiente al reglamento de concurso de Corte Nacional de Justicia 2024, abordando también los aportes recopilados por parte de las organizaciones de profesionales en derecho que acudieron al llamado realizado por parte de las autoridades para ser parte de revisión de este instrumento normativo. Como se puede observar, la Dirección Nacional de Talento Humano, por ser el ámbito de sus competencias, presentó además la sistematización de las propuestas de las reformas de la resolución 032-2024, las cuales fueron desarrolladas, analizadas y realizadas por todas las áreas involucradas en este proceso. Se concluye, por lo tanto, que en mérito de lo expuesto y sobre la base del informe presentado por la Dirección Nacional de Talento Humano, se ha remitido el proyecto de resolución correspondiente, toda vez que el mismo se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, para que por su intermedio sea puesto en consideración el Pleno del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a las atribuciones contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial, recomendando que se acoja la recomendación dada en el número 6.3 por la Dirección Nacional de Talento Humano, establecido en el informe técnico número CJDNTH-SA-2024-365 de 14 de marzo del 2024. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto. Director General, por favor. Gracias.
Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señores directores que se encuentran presentes. Respecto de las propuestas de reformas al reglamento del concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 264, numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que entre las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura es la de expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales instructivos o resoluciones del régimen interno, con sujeción a la Constitución y a la ley, para la organización, el funcionamiento y las responsabilidades de control y régimen disciplinario, particularmente para velar por la transparencia y la eficiencia de la función judicial. La Dirección General concluye que se debe conocer por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura esta sistematización de las posibles reformas a la resolución expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura correspondiente al reglamento para el concurso público de oposición y méritos de impugnación y el concurso público de oposición y méritos, obviamente en el control social, para la selección, la designación de los jueces con jueces de la Corte Nacional de Justicia. En base de estas conclusiones, la Dirección General recomienda que, acorde a la norma del artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura conozca y acoja el memorándum que han referido las áreas técnicas respecto o referente a la sistematización de las posibles reformas de la resolución número 032-2024 expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura correspondiente al reglamento para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, emitido por las áreas técnicas respectivas. Conocer y acoger el memorando circular 2024-061 MC de 14 de marzo 2024, que contiene también el informe jurídico en referencia a este proyecto. Y finalmente, pues, se debería reformar la resolución 032-2024 que contiene el reglamento del concurso público de méritos de oposición, impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de la y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Señor presidente, señores vocales, la Dirección General del Consejo de la Judicatura hace estas recomendaciones en el ámbito de las potestades señaladas en la ley para el Pleno del Consejo de esta institución. Perfecto. Hasta aquí la ¿Alguna observación de los señores vocales de los informes de reglamento, proyecto de reglamento? Por favor, señor. Gracias, señor presidente. Un saludo a los compañeros vocales y también a los compañeros de las áreas técnicas. Una de las primeras observaciones que yo quisiera hacer es que este reglamento cuya reforma ha sido planteada por quien habla y también por el vocal, el doctor Mel Benavides, pues es un instrumento bastante largo, es un documento que tiene una propuesta de más de 90 artículos y eso ha implicado, como bien sabemos, un trabajo técnico interno de ir haciendo algunos ajustes que considerábamos era necesario, tanto para conseguir que sea mucho más célere y más seguro el proceso del concurso. No obstante, no hemos podido revisar exhaustivamente todo el documento porque nos llegó un poco tarde. Entonces, lo que yo quiero solicitar, señor presidente, es que en las siguientes sesiones siempre tengamos un margen suficiente para poder revisar, porque si bien hemos hecho mesas de trabajo, luego se encargan las observaciones que se han hecho desde las vocalías, se encargan las áreas técnicas, pero una vez que ellos nos presentan otro proyecto, es necesario que podamos conocer y podamos revisar con el tiempo suficiente
porque le ruego a usted, por lo cual le ruego a usted, señor presidente, que en el futuro, antes de convocar a la sesión, por favor nos dé un margen, el margen de tiempo necesario para hacer esa labor. Bueno, ahora, pasando de esta precisión, corresponde indicar que en estas pocas horas que tuvimos, hemos podido identificar algunos aspectos que fueron presentados durante los debates que hemos tenido, pero que todavía no estaban incluidos con la precisión de los acuerdos que se habían alcanzado en el análisis del proyecto que se está reformando. Entonces, justamente lo que quisiera es plantearle una mecánica de cómo trabajar, porque es un reglamento largo, porque tenemos observaciones a algunos artículos. Ya, entonces, por favor, se proyecte el proyecto de reglamento, digamos, el reglamento aprobado para que se ingrese la observación por parte de los locales, si es que es necesario. Me parece que más despuntualizaciones y cuestiones de... Sí, sobre los puntos nada más que vamos a completar la observación pertinente. ¿En qué artículo? Empecemos, por favor, por el artículo 27. Pido, por favor, si se puede acercar Vladimir Andosilla para que me elabore. Sí, solamente voy a leer A ver, bueno, en el artículo 27 tenemos una propuesta, ¿no? Alternativa que dice lo siguiente. Preclusión. Una vez finalizada una fase en el concurso público constituye la preclusión de esta, es decir, no podrá iniciar la siguiente sin que hubiera finalizado la anterior, no se admitirá reconsideración o recalificación alguna por parte de las postulantes respecto a una fase que hubiere precluida. La propuesta aquí, este texto, lo que hace es eliminar la palabra subfase, porque se había pedido que si hacemos que eso precluya, iba a hacerse un proceso demasiado largo. Entonces, esa es la eliminación en la propuesta que se realiza. Perfecto, entonces que se elimine la palabra subfase. Entonces, ¿cómo queda el artículo ya sin esa palabra? Señor presidente, ya hemos acogido a la observación de la vocal Solange Goyes. El artículo 27 quedaría de la siguiente manera. Preclusión. Una vez finalizada una fase en el concurso público constituye la preclusión de esta, es decir, no podrá iniciar la siguiente sin que hubiera finalizado la anterior. No se emitirá reconsideración o recalificación alguna por parte de los postulantes respecto de una fase que hubiera precluido. Perfecto. Ya. ¿Cuál es la otra observación? La otra observación está en el artículo 50, que habla de reglas para la puntuación de méritos, ¿no? Allí la propuesta es que se eliminen las palabras, son las siguientes, y que se incorpore: los méritos serán calificados de acuerdo a la especialidad conforme lo determina el artículo 177 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esa es la primera parte. No sé si sigo porque también hay otra observación. Vamos ahí primero. Perfecto. Sí, una vez que ya se activaron las observaciones, ahorita ya se propuso el texto para que sea revisado y proyectado. A ver, Le vamos a vamos. sustituir, exactamente. Entonces, que lean ellos porque lo tienen. Ajá. Está bien, no, está bien.
Se encuentra proyectado ya con los ajustes solicitados. Cabe aclarar que la parte principal, que era el tema del 10º año de nuestro título, si bajamos un poquito la tabla para que se pueda verificar en la experiencia profesional, de acuerdo a la especialidad a la que postuló, ya se hizo el ajuste planteado por el doctor Mer, que sea a partir del 10º año que sea puntuado, es decir, que cumplan los 12 años para ser puntuados méritos a partir de ese año. ¿Ya? Esa también. Consulta, esa precisión está solamente en la tabla, porque se había planteado que se haga un artículo en donde se diga ese aspecto. No, porque justamente aquí califica, ahí se dice a partir de. Ah, sí. Pero hay otra observación en la misma tabla. Sí, todos ya justo. Reaccionale, perfecto, no tengo. Sí, habíamos hablado también de equiparar los puntajes y por eso se hizo una precisión en lo que tiene que ver con los documentos de libre o los puntos que se pueden otorgar a quien proviene del libre ejercicio, ¿no? Sí, aquí hacemos la puntuación que corresponde a las demandas y contestaciones a demandas, alegatos y recursos extraordinarios de casación, que los documentos cargados en sistemas de máximo 24 puntos. La evaluación por docencia igual o superior a 80 puntos certificada por el respectivo centro de educación superior, documentos cargados en el sistema un máximo de 24 puntos. Última evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa de la función judicial, como literal que, numeral 2 del artículo 177 del COP, igual o superior a 80, 100 puntos, máximo de 2 puntos. Haber sido reconocido como patrocinador en el libre ejercicio de la abogacía por entidades, instituciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, grupos gremiales o similares en procesos pro bono que velen por la defensa de los derechos humanos y la protección de grupos de atención prioritaria, máximo de puntos. Máximo, por favor. Ahí están 12 puntos. Sí. Eso no se cambió. Sí, lo que pasa es que se había planteado que se equipare para que el libre ejercicio tenga más opciones. No, pero eso no se había discutido. O sea, eso no se cambió. En esos cuadros lo que se cambió fue el PhD, pero esto de darle 12 puntos al ejercicio profesional, de eso no se habló. Explica. Sí, es que Brasilita, la observación es que siempre los abogados de libre ejercicio no van a tener opción de igualarse, porque puede ser de que los abogados no sean ni docentes, ni jueces, ni solo sean abogados. Abogados. Entonces, claro, en esa parte es donde tienen la debilidad de la desigualdad. Entonces, ¿cómo se busca igualarlos? A través de darles este puntaje, tratando de igualarles a los A ver, abogados. sea bonita, mija, vuélvale a leer esa. Esa es la razón de la. Sí, hay que incluir una parte pertinente máximo 12 puntos nada más, igual que el anterior. A ver, perdí. Haber sido reconocido como patrocinador en libre ejercicio de la abogacía por entidades, instituciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, grupos gremiales o similares en procesos pro bono que velen por la defensa de los derechos humanos y la protección de grupos de atención prioritaria. Aquí tiene un máximo de... ¿Qué pasa, Yelita? Como A no ver. tenemos cómo probar, ¿no es cierto? Porque vos como docente tienes la universidad te da el certificado, ¿no es cierto? La función judicial te A ver, entrega. o sea que solo va a funcionar eso el rato que haya sido reconocido por una entidad. Y si no es reconocido, no le sirve. No le sirve. No. Creo que Que se defiendan los que tengan que defenderse. No hay problema.
No obstante, tengo una observación adicional, porque mira, a ver, de forma, ¿no? Luego de la sociedad civil está coma, punto y coma, hay que corregir eso, ¿ya? Pero luego, guardemos la misma lógica del reglamento, porque, por ejemplo, cuando se habla de demandas, contestaciones, demandas, alegatos, recursos, se dice máximo 6 documentos, tienes que presentar 6 por 4 para obtener el máximo puntaje en ese ítem. Y acá, en cambio, estamos poniendo 1 por 12 puntos. Es demasiado, deberíamos poner dos. Ahorita no vamos a ponernos a discutir otra vez lo mismo, No, por favor. es que no hemos Eso estaba discutido ya. No, Ya estaba en eso. sesión no hemos discutido y yo creo que este es el espacio del debate, ¿verdad? Podemos ponerle, para que guarde coherencia y que se siga sumando para hasta un máximo de 12 puntos, podría ser máximo A ver si podría. 6 documentos o máximo 4 documentos. Mejor sería 6 para que sea 2 puntos por cada. Ajá, 2 Al revés, como tienes 4 puntos, la lógica es 4 puntos, ¿verdad? Entonces puedes ponerle 3 de 4 puntos y haces 2. máximo 3 documentos. Sí, sí. Correcto. Esa es la propuesta. Tres documentos. De reconocimiento para Cuatro puntos por cada documento. igual que el anterior. Pues, Para que para. Coherencia. Ajá. Sí, sí, póngale nomás eso, está bien. Que es coherente, coherente. Ya, ¿qué más hay? Hablamos de, es que todo esto va Para los abogados de libre ejercicio. ejercicio. Exactamente, como abogados de libre ejercicio también Ya. quieren que también igualemos, porque claro, para que el juez tiene evaluación, nosotros tenemos evaluación. Y puede pasar de que seamos profesores, jueces, etcétera. No sean nada. Se hace solo. Ya dale, por favor. ¿Qué más? En el artículo 51, justo lo que estamos acabando de tratar este momento estaba como puntaje adicional, pero calificado con un punto. Y lo que se plantea es que se elimine de allí, porque si ya está reconocido en la tabla de puntaje, ya no debería ser puntaje adicional. ¿Está considerado eso? Sí, por favor, pasamos ya el texto para que se incluya. ¿Ya le pusimos? Sí, perfecto, ya se le Claro, pero retiró. no se replica que elimina. Elimina. Ya no sería un punto adicional. Igual. En los puntos adicionales, ahí constaba el tema del reconocimiento por la representación en el tema de derechos humanos y haber sido como abogado patrocinador. Pero ahora ya consta como méritos para Y equiparar hasta 12 puntos. hasta 12 puntos. Entonces, por eso se retira de la adicional. Pasa eso. Muy bien. ¿Qué más? A ver, y la última observación está en el artículo, incluir una disposición general, que sería la octava, que diga: la Escuela de la Función Judicial remitirá dentro del término de 20 días a la Dirección General la propuesta de conformación de los miembros que integrarán los tribunales, comisiones y comités para el concurso público. Nada más. Hacemos la discusión general, por favor. ¿Están de acuerdo con el texto? Ya. Entonces creo que hemos discutido el texto. ¿Estamos de acuerdo para aprobar? Entonces, elevo a moción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Francisco. Señor presidente, señor Locales, buenas tardes. Solo quiero aclarar respecto de la relación que está en este momento. La duda concreta es, nosotros remitiremos a la Dirección General tal como está la propuesta de corrupción, pero esto va a ser aprobado por el Pleno. Sí, ya, nada más. Está como función, en las funciones Perfecto. está del pleno. Gracias. Eso nada más. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Nosotros habíamos por parte de la Dirección Nacional de Seguridad y con la Dirección General que se ponga en las atribuciones del DG la aprobación del proceso de selección del comité de los expertos de los tribunales de todas las fuentes, porque esto tendría que tener la previsión del DG para la aprobación de la metodología, una vez que ya cuente con todo el proceso de selección. Entonces, es importante incluirlo eso en las atribuciones del Claro, DG. porque caso contrario, ¿cómo vamos?
Ajá. Alguien tiene que... Entonces, repítame, por favor, ¿cómo es la propuesta? Que el DG apruebe la metodología o el procedimiento para seleccionar a los expertos. De acuerdo. Los expertos sobre el Porque no llega a eso. Está bien. Se nos llega cosas que no deben estar acá. Esto ya es más parte operativa. Claro. Listo. Ya. En la fase de oposición. Sí. Sí, pongámoslo entonces en la fase de oposición esa de la escuela inicial. Claro. Que sería la escuela de la función judicial remitirá dentro del plazo de 20 días a la dirección la propuesta de conformación de los miembros que integrarán los tribunales, comités, el concurso público. Para todos. Para todo, es para Para todo. todo es. No, general, es general, esto es general, claro, no, está malo. Ya. Aquí es para méritos. Sí, es para méritos. Para Sí. todo es Además, norma esto genérica. debería ser, esto tiene que ser rapidísimo. Claro, ya tiene que Incluso a mí me pedir. hubiera gustado hacerlo antes de la convocatoria, Eh, para que la gente sepa por quiénes van a ser candidatos. Sí, yo sé, pero te digo, que no nos manden sí, yo sé lo que tenemos este Porque yo tiempo. estoy de acuerdo. O sea, ahí le podemos poner que la escuela de la función judicial remitirá de manera inmediata a la Dirección General la propuesta de conformación de los miembros Es que no y se tenemos. iniciará el proceso de designación de miembros. No, es que no tenemos los miembros todavía, no nos han mandado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Creo que hay que hacerle más ágil de lo que aquí está, para que el reglamento pueda dar la oportunidad de lo que se dijo, ya se habló que vas a hacer el pedido y que la selección sea inmediata. Entonces, no se trata solamente la propuesta de conformación de los miembros integrantes, sino, digamos, todo el proceso que sea inmediato de integración de los miembros, donde entra el pedido, Ya está bien, ya está bien. Suspendamos la sesión. ¿Por qué pasa? Perfecto. Señora secretaria, tengan la amabilidad de tomar con un reglamentario para la reinstalación de la sesión número 71-2024. Procedo a constatar el quórum, señor presidente. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquilar. presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Reinstalo la sesión extraordinaria número 031-2024 a las 15 horas 50 minutos. Tengan la amabilidad. Entonces, todos estamos de acuerdo con las reformas que hemos introducido
al proyecto de reformas. Digamos, hemos clarificado y ampliado. Perfecto. Señor presidente, señores vocales, con su venia, quisiera poner en su consideración que en el texto de la disposición, la novena, se sustituyó la palabra que estaba indicada por el término listado. Vamos a mandar el listado, porque estaba la propuesta de información. El 8. En la... Abajo, por favor. Novena, La novena. Sí, la novena. El listado, porque decía la propuesta. Sí, eso mismo. De conformación. Señor presidente, autoridades se encuentra en pantalla lo indicado por el director de la Escuela de la Función Judicial. Perfecto. Entonces, la moción es aprobar este reglamento, estas reformas. La resolución que reforma. Claro, la resolución que reforma. Entonces, vamos a, por favor, a leer el proyecto de resolución. Con su autorización, señor presidente, procedemos a dar lectura de la parte. Pertinente parte resolutiva. Con su autorización. Pero en la parte, perdón, en la parte disposiciones finales, ¿no? O porque pues ahí también deberíamos incluir en una de las transitorias que se codificará, ¿no?, el presente reglamento. Eso también es para que se codifique y no tengamos dos cuerpos, sino un solo cuerpo. Se codificará. Se Tendría que unirá. agregar una disposición. Claro, una disposición. Ya son las reformas, ya se incluye automáticamente. Yo creo que hay que codificar. Estamos de acuerdo que hay que codificar. Eso ya es automático. Sí, disposición. Transitorio. O Sí, es lógico, las reformas ya es automáticamente. Puede ser, puede ser codificar. pero preferible es hacer un solo cuerpo, ¿no? Basta así. Saca actualizar y ya está codificado. Ya no necesita poner eso. Se dispone a la Dirección Nacional a la División de Asesoría Jurídica que proceda a la codificación del reglamento para el concurso de jueces y juezas. La codificación del presente reglamento. Nada más. El presente reglamento. Nada más. Vamos. Le vamos a poner. Sí. No. Entonces, Oni, le vamos a poner tiempo, señor presidente, porque transitorio va un tiempo. Y le vamos a poner únicamente general. General. Sí. Generalmente. Entonces, como ya se discutió todo el texto del proyecto de resolución, yo creería que debemos entrar a mocionar. Sí. Pues se emociona. Reformar el reglamento. Sí, la aprobación Se de reforma el reglamento, aprobar la resolución que reforma el reglamento para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Esa es la moción. Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclame el resultado. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar, A favor. a favor. Vocal Solanda Goya Esquelar, A favor. a favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, a favor. a favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente, A favor. a favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba reformar el reglamento para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Es ahí el punto, señor presidente. Perfecto. Entonces, siguiente punto. Señor presidente, el siguiente punto es el 2.2,
análisis y resolución de designación de director técnico de procesamientos de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto me permito informar que se encuentran presentes la Dirección de Talento Humano, la Dirección Financiera, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y Dirección General. Perfecto, se le da la palabra a la señora Directora Nacional de Talento Humano, Gloria Salazar Espinosa. Señor presidente, señor vocal, mediante oficio número 233 JBSNP CNJ 2024 de 4 de marzo de 2024, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia solicita la contratación del abogado Andrés Alejandro Mora Arias para el cargo de director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Conmemorando número CJDG 2024-1987 de 6 de marzo de 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar el informe correspondiente. Al respecto, conmemorando circular número CJDNTH 2024-337 de 11 de marzo de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2024-349 para el nombramiento de director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Luego del análisis efectuado, se realizan las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la Dirección Nacional de Talento Humano validó la hoja de vida del postulante para el cargo de director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia, la cual cumple con los requisitos establecidos. Segundo, el postulante no registra impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo al certificado descargado de la página web del Ministerio de Trabajo. Tercero, en cumplimiento a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria. Recomendación. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJDNTH SA 2024-349 de validación de hoja de vida para el cargo de director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia de acuerdo con la siguiente detalle. Nombres: Andrés Alejandro Mora Arias, denominación del puesto, director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas, dependencia Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico. Perfecto, presidente. Dirección Nacional Financiera, Carlos Soria Balseca. Gracias, señor presidente. Señores vocales, me permito informar que mediante memorando CJDNTF 2024, 938 de marzo de 2024, la Dirección Nacional Financiera emite la certificación presupuestaria de los fondos para la contratación del director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia, conformidad a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Ahí, señor vocales. Perfecto. Informe del señor Director Nacional de Asesoría Jurídica, José Peña. Gracias, señor presidente, señor vocal. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica obtuvo los informes técnicos favorables, tanto de la Dirección Nacional de Talento Humano como de la Dirección Financiera, mediante memorando CJDNJ 2024-0427 de 14 de marzo de 2024, se remitió el proyecto de resolución para nombrar director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que el mismo sea elevado al Pleno del Consejo de la Judicatura y se tome la decisión correspondiente. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto, señor Director General. Jaime Canseco Guerrero, por favor. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal. Respecto al nombramiento de director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia, es importante determinar que se está cumpliendo con el pedido que ha realizado la presidenta de la Corte Nacional de Justicia sobre este cargo y he escuchado las varias técnicas
quienes desde la Dirección Nacional de Talento Humano, desde la Dirección Financiera y Dirección Nacional Jurídica, pues han determinado, en primer lugar, que reúne con los requisitos que la ley establece, que además de eso cuenta con una certificación presupuestaria, obviamente que no existe ninguna prohibición legal ni constitucional para esta designación. En definitiva, pues cumpliendo con estos requisitos y habiendo escuchado a las áreas técnicas, la Dirección General recomienda que se proceda a nombrar al director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia, en la persona del señor doctor Andrés Alejandro Mora Arias, en dicha calidad como funcionario de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí la intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a los informes? Ninguna. Señora secretaria, tenga la amabilidad de proyectar el proyecto de resolución. Con su autorización, señor presidente, se encuentra en sus pantallas el proyecto de resolución. Perfecto. ¿Y alguna? Por favor, dar lectura a la parte resolutiva. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura a la parte resolutiva. Artículo único. Nombrar al abogado Andrés Alejandro Mora Arias como director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Disposición transitoria. Única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplido todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final. Única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de Talento Humano, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y complacese ahí la parte resolutiva, señor presidente. ¿Alguna observación a la normativa? ¿No? Perfecto. El título de la resolución. Nombrar director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Está ahí el título. Perfecto. ¿Alguna observación al título? Una. Elevo a moción que se apruebe esta resolución en la que se designa el director, nombrar el director técnico de procesamiento de jurisprudencias e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional. Es la Apoyo la moción. Perfecto, señora secretaria, tengo la amabilidad de tomar votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquilar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba nombrar al director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia al abogado Andrés Alejandro Mora Arias. Hasta ahí el punto, señor presidente. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto, señor presidente, estimadas autoridades, es análisis 2.3, análisis y resolución de designación de director provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. Para este punto se encuentra la Dirección de Talento Humano, la Dirección Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el director general. Perfecto. Se le da la palabra a la directora de Talento Humano, Gloria Salazar Espinosa. Señor presidente, señor vocal. Mediante memorando número CJPS 2024-123 de 23 de febrero de 2024, la presidencia del Consejo de la Judicatura solicita la validación del perfil para el cargo de director o directora provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. Con memorando número CJDG 2024-1653 de 23 de febrero de 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar el respectivo informe. Conmemorando circular número CJD-NTH 2024-325 de 7 de marzo de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJD-NTH SA 2024-340 para el nombramiento de director o directora provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la Dirección Nacional de Talento Humano validó la hoja de vida del postulante a cargo del director provincial de Morona Santiago. Segundo, el mismo cumple con los requisitos, La postulante no registra impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo al certificado descargado de la página web del Ministerio de Trabajo. Tercero, en cumplimiento de lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Provincial y la validación realizada por la Dirección Financiera.
Recomendación. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJDNTH SA 2024-340 de validación de hoja de vida y de perfil para el cargo de directora provincial de Morona Santiago, a fin de que sea el cuerpo colegiado quien adopte la resolución que considere pertinente para el nombramiento. De acuerdo con el siguiente detalle. Nombres y apellidos. Narda Selene León Castillo. Denominación del puesto, directora provincial de Morona Santiago. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico de la Dirección de Talento Humano. Señor presidente, con su autorización para que exponga la siguiente área. Sí, por favor, se le da la palabra al señor director Carlos Financiero. Soria Barseca, director financiero, por favor. Gracias, señor presidente, señoras vocales. Me permite indicar que mediante memorando CJBNF 2024-0806-M de 27 de febrero del presente año, la Dirección Nacional Financiera valida la certificación presupuestaria para el cargo de director provincial de Consejo de la Judicatura de la provincia de Morona Santiago, de conformidad a la certificación emitida por el Consejo de la Judicatura de Morona Santiago mediante memorando TP 14-UPF 2024-010, en la cual se emite esta certificación para el cargo de ahí la información. Perfecto, se le da la palabra al director nacional de asesoría jurídica, José Luis Peñarrera Beca, por favor. Gracias, señor presidente. Señor vocal. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica obtuvo y conoció los informes técnicos favorables de las áreas correspondientes, esto es, la Dirección Nacional de Talento Humano y la Dirección Financiera, conmemorando CJDNJ 2024-0422-M de 13 de marzo de 2024, remitió el proyecto de resolución para nombrar directora provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura, a fin de que se ponga en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente. La palabra al señor director general, Jaime Canseco. Gracias, señor director, señoras vocales, señor vocal. Respecto del nombramiento de directora provincial de Morona Santiago, Consejo de la Judicatura, las áreas técnicas, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera y la Dirección Nacional Jurídica han puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura que se ha procedido a validar la hoja de vida de la abogada Narda Selene León Castillo. Además, pues se ha determinado que la indicada persona no se encuentra impedida de ejercer cargo público. Evidentemente, parte de la Dirección Nacional Financiera ha establecido que existe una certificación presupuestaria para su designación. La Dirección General recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura que en el ámbito de sus competencias proceda conforme corresponda con esta designación. Hasta aquí la intervención. ¿Una observación a los informes de las áreas técnicas? ¿Ninguna? ¿Alguna observación? No. Entonces, por favor, leer el proyecto de resolución. No, dijo nombre del ¿no? Sí. Con su autorización, señor presidente, Por procedo a favor, dar lectura de la parte haga resolución. el favor de leer la parte de resolución. Artículo único. Nombrar a la abogada Narda Selena León Castillo como directora provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria. Única. La mencionada servidora tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final. Única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de Talento Humano, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publiques en la página web y cumples hasta la parte resolutiva. Perfecto. ¿Alguna observación al articulado? ¿No? Entonces vamos al título de la resolución. Por favor. Nombrar directora provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. Perfecto. ¿Alguna observación al título? Ninguna.
Entonces, elevo a moción la resolución para nombrar la nueva directora provincial de la provincia de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. Apoyo la moción. Perfecto. Por favor, tome nota de la votación y proclame el resultado. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides A Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yopangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba nombrar a la abogada Narva Selena León Castillo como directora provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. Está ahí el punto, señor presidente. Perfecto. Se les agradece a las áreas técnicas su asistencia a esta sesión y que por favor entre la subdirectora disciplinaria, Elsa Quispe, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedemos al ingreso a la subdirectora de control disciplinario. Hasta las 5. Hasta luego, señores vocales. Hasta luego, hasta luego. La directora Costa. Señor presidente, Sí, se por encuentra favor, aquí la sí. subdirectora nacional de control disciplinario. Y al punto, por favor, y cómo va a ser. Sí, señor presidente, me permito informar. El punto 3 es Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1, análisis y resolución respecto de las siguientes medidas preventivas de suspensión en contra de la jueza de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Primera medida. Segunda, en contra del juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario de Guayaquil. Tercera medida, en contra del juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Cuarta medida, en contra del juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Quinta medida, en contra del juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Sexta medida, en contra del secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Borondón. Séptima medida, en contra del juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Y octava medida, en contra del juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Me permito informar, señor presidente, estimadas autoridades, que en virtud de que la Subdirección de Control Disciplinario nos ha remitido las 8 medidas en un solo documento, se procederá en este orden en cada una de las medidas, para lo cual, una vez que tomen la resolución, se procederá con una moción y un apoyo y la correspondiente votación. Se encuentra aquí presente la subdirectora de Control Disciplinario para Entonces, lo que va a pasar, la explicación de la metodología es que la subdirectora entrega la motivación de la suspensión de tal funcionario. Seguimos con el siguiente tema. Votamos con esa votación. Votamos en ese momento. Sí, correcto. Y así vamos poco a poco Se va a avanzando. ir conociendo cada una de las medidas en orden de que la doctora exponga, de que ustedes resuelvan y procedemos con la moción, el apoyo y la correspondiente votación para cada uno. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Por favor, doña subdirectora Elsa Quispe Cajeda, por favor. Se le recuerda a la subdirectora la motivación de forma concreta para tomar la decisión. Muy buenas tardes con todos. En virtud de los hechos ya de conmoción social que han sido de conocimiento público, que son de conocimiento público del caso de presunta delincuencia organizada denominada Purga, en el cual se ha efectuado varias vinculaciones a servidores judiciales, mediante oficio CJ de G 2024-0475 o de 13 de marzo del 2024, el señor doctor Olger Jaime Canseco Guerrero, director general del Consejo de la Judicatura, amparado en lo previsto en el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador,
solicita al doctor Lauro Javier de la Cadena Correa, juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, el extracto de la audiencia de formulación de cargos del proceso penal por delincuencia organizada número 17-721-2024-00005G, efectuada el 4 de marzo del 2024. Conmemorando CJ de G 2024-2251M de 15 de marzo del 2024, el doctor Jorge Jaime Canseco Guerrero, director general del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento de esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario que el 14 de marzo del 2024 el doctor Lauro Javier de la Cadena Correa, juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, mediante oficio número 18 CNJ SPPM PPTLJDLCC-JN de 14 de marzo de 2024, remitió copias certificadas de la diligencia en referencia de la cual se desprende la actuación de varios servidores judiciales quienes habrían cometido actos presuntamente constitutivos del delito de delincuencia organizada. Revisada que ha sido, señor presidente y señores vocales, dicha documentación remitida por la sala antes ya referida de la Corte Nacional de Justicia, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario, conforme a su atribución prevista en el artículo 9, letra Q del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, que en su parte pertinente, me permito dar lectura, señala atribuciones de la o el Subdirector Nacional de Control Disciplinario. A la o el Subdirector Nacional de Control Disciplinario le corresponde sustanciar las medidas preventivas de suspensión del ejercicio de las funciones de las y los servidores de la función judicial, así como su revocatoria para conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura. En tal virtud, esta subdirección advirtió la necesidad de remitir para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura las medidas de suspensión que a continuación vamos a sustentar en contra de varios servidores de la función judicial que ya han sido mencionados por Secretaría, en virtud de que se han formulado cargos en su contra por un presunto delito de delincuencia organizada y cuyas actuaciones causaron conmoción social en razón de sus cargos dentro de la función judicial, así como podrían constituir faltas graves o gravísimas de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, conforme el análisis que se va a exponer a continuación. Previo a ello, señor presidente, de conformidad ya con la atribución mencionada, esta subdirección, para dicho efecto, se permitió cumplir, y de hecho fue disposición del Pleno, en sesión extraordinaria número 026-2024, celebrada el 6 de marzo del 2024, mediante la cual se dispuso a la subdirección respecto a las medidas, previo a emitir una recomendación en caso de medidas preventivas de suspensión, revocatorias o cualquier situación jurídica, se realice un análisis sobre la situación laboral de la o el servidor investigado o sumariado a fin de evitar cometimiento de actos arbitrarios en las resoluciones que emita el Pleno del Consejo de la Judicatura en el conocimiento de estos casos. En tal virtud, esta subdirección, previo a emitir su informe motivado de cada una de las medidas que se van a conocer, efectuó un requerimiento mediante memorando de P09 UPTH 2024-0718. Se procedió a atender dicho requerimiento por parte de la Coordinadora Provincial de Talento Humano encargada de la Dirección Provincial de Guayas, economista María Susana Ceballos Hidalgo. Este requerimiento tiene que ver con la solicitud de verificar si los servidores judiciales involucrados en las medidas presentan alguna condición de vulnerabilidad, afectación a su salud o conforme lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la directriz de cumplimiento obligatorio que también fuera emitida mediante fecha 13 de marzo del 2024 por esta subdirección. Tal es así que en el memorando en referencia se informa lo siguiente respecto de los funcionarios. Me permito indicar que en cuanto a los archivos del área de trabajo social, consta en la matriz de vulnerabilidad como trabajador sustituto el servidor Valareso Coelho Guillermo Pedro ante la discapacidad del 49% psicosocial de su hijo, del cual se adjunta documentación justificante. En cuanto a situación médica informada, el área de trabajo social y médico consta un certificado
2021 del servidor Ceballos Cercado Reinaldo Efraín, en donde informa su condición médica. Es de indicar que en la visita médico-social realizada el día 14 de marzo del 2024 al servidor Mero Zambrano Saúl Alberto, quien cuenta con reposo médico desde el 7 de marzo hasta el 5 de abril, informo que padece desde hace algunos años de diabetes mellitus, certificado que también se anexa al presente trámite. En virtud de aquello, señor presidente, se efectúa así también a la Dirección Nacional de Talento Humano se verifique si alguna de estas condiciones ingresa o se encuentra dentro de la situación de vulnerabilidad. En función de aquello, mediante memorando CJ de NTH 2024-1304, con fecha viernes 15 de marzo de 2024, se atiende el requerimiento de esta subdirectora y se advierte en dicho documento lo siguiente. En tal contexto, me permito indicar que conforme los registros que reposan en la Unidad de Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional, mismos que han sido reportados por la Dirección Provincial de Guayas, se ha verificado que los 8 servidores del listado contenidos del memorando circular número CJDNJ-SNCD 2024-0101MC no se encuentran registrados en la matriz de atención prioritaria. Sin embargo, se eleva a su conocimiento que el servidor Guillermo Pedro Valareso Coello cuenta con una calificación de sustituto directo de persona con discapacidad emitida por el Ministerio de Trabajo, por lo que es importante indicar que conforme lo que estipula el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, los sustitutos no están considerados dentro de los grupos de atención prioritaria. Y a continuación se efectúa un detalle de las personas que paso a nombrar. Ponce Murillo Nelson Mesías, con cédula 0911-840-205, registra vulnerabilidad no. Lino Tumbaco Ramos Alberto, con cédula 090-839-7284, registra vulnerabilidad no. Taylor Terán Henry Robert, con número de cédula 0911-787-315, registra vulnerabilidad no. Valareso Coello Guillermo Pedro, con número de cédula 080-1743-808, registra vulnerabilidad no. Gallardo Ramia María Fabiola, con número de cédula 070-359-9613, registra vulnerabilidad no. Ceballos Cercado Reinaldo Efraín, con número de cédula 090-2719-947, registra vulnerabilidad no. Marfetán Medina Johan Gustavo, con número de cédula 091-39-33339, registra vulnerabilidad no. Y finalmente, Mero Zambrano Saúl Alberto, con número de cédula 1311-34-1489, registra vulnerabilidad no. Estas son las certificaciones con las cuales se da cumplimiento a la directriz del Pleno. Por tal razón, en virtud de mi atribución prevista en el literal Q del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que establece como atribución de esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario el sustanciar las medidas de suspensión del ejercicio de las funciones de las y los servidores de la función judicial, así como su revocatoria para conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 y 49 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, que en su parte pertinente dice: es competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura en cualquier tiempo, de forma excepcional, suspender de manera motivada el ejercicio de funciones de las y los servidores de la función judicial, incluyendo la remuneración por el plazo máximo de 3 meses, contados desde el día siguiente a la notificación, cuando considere que han cometido o se están cometiendo infracciones graves o gravísimas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Así como también el artículo 49 del citado reglamento, que respecto de la petición de medida preventiva de suspensión advierte lo siguiente: la medida preventiva de suspensión podrá ser solicitada en cualquier momento por el denunciante o, énfasis, la autoridad sustanciadora ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, sin perjuicio de que este órgano colegiado pueda dictarla de oficio. Por tanto, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario procedió a emitir los respectivos informes, adjuntando los respectivos proyectos de resolución de medida preventiva de suspensión en contra de los siguientes señores o servidores judiciales.
En primer lugar, la abogada María Fabiola Gallardo Ramia, en su calidad de jueza de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia, dentro del proceso penal por delincuencia organizada número 17-721-2024-000005G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 4 de marzo del 2024 en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formuló cargos en contra de la abogada María Fabiola Gallardo Ramia, quien en su calidad de presidente de la Corte Provincial de Guayas habría aprovechado su posición para ofrecer arreglos procesales o manipular procesos que lleguen a su conocimiento en colaboración con otros jueces y terceros, negociando montos económicos aprovechándose de la Administración de Justicia para los intereses económicos del grupo de delincuencia organizada que comprenderían delitos de acción pública relacionados con prevaricato, cohecho y tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio económico, según se desprende de la documentación analizada y remitida por Fiscalía, y de conformidad ya con la normativa de carácter disciplinario sancionatorio, los hechos que se registran dentro de dicha documentación se podrían ajustar a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 11, que refiere a la conducta de solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, en virtud de los fundamentos ya citados y de la documentación de respaldo, esta subdirección solicita y eleva a conocimiento del Pleno el informe correspondiente en conjunto con el proyecto de medida, a fin de que éste pueda, de así considerarlo, dictar de oficio la medida preventiva de suspensión en contra de la abogada María Fabiola Gallardo Ramia en su calidad de jueza de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, señor presidente. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación tiene relación con el artículo 49 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, señor presidente, a fin de que se acoja el informe de esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario y que de oficio el Pleno del Consejo de la Judicatura dicte la medida de suspensión, medida preventiva de suspensión en contra de la funcionaria ya mencionada. Perfecto. Entonces, procedo a acoger. Solo para vamos votando una por una. Entonces, eso sería, ¿no? En la parte resolutiva, en los puntos 5 se encuentran publicaciones de la subdirección. Eso es lo que se debería mostrar. Entonces, sería emitir la medida preventiva de suspensión en contra de la seguridad judicial, abogada María Fabiola Gallardo Ramia, en su calidad de jueza de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Guayas, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. ¿Sí? Sí. Esto sería el informe, ¿cierto? Ahí está la recomendación. Así es, señor presidente. Esta parte son las recomendaciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así es. Ya, entonces acogemos, acojo la recomendación de la subdirección disciplinaria, ¿no? Y elevo a moción de la medida de suspensión contra la jueza Fabiola Gallardo. Apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar, a favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. Voy a razonar mi voto, señor presidente y señores vocales. Este acto que estamos haciendo ahora de suspensión de una de las involucradas en el caso Purga, que hemos conocido hace varios días, da cuenta de que este Consejo de la Judicatura
está empezando a tomar decisiones firmes con el objeto de que precautelemos un principio básico. En la función judicial tienen que estar personas que no estén relacionadas con ningún problema que vaya a afectar la confianza del sistema judicial. Lo que yo agregaría a este proceso que hemos llevado ahora y que se va a constituir en un precedente es que para el futuro hagamos con mucha mayor rapidez de lo que ahora lo hemos logrado. Esto es importantísimo porque hay que también dar muestras de que tenemos una capacidad de reacción pronta, pero yo creo que en el contenido y en la sustancia es la forma como tiene que actuar el Consejo de la Judicatura y por eso mi voto a favor. Perfecto. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Esa es la primera medida, señor. Primera, la segunda medida. Gracias, señor presidente. Solo un paréntesis, señor presidente, a fin de despejar la inquietud de la señora vocal. Esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario procedió de conformidad con la documentación ya remitida y para conocimiento de quienes nos escuchan, el 5 de marzo inicia la instrucción fiscal, fecha desde la cual ya se gestionó el poder tener acceso a la documentación necesaria. Anterior a esta fecha, pues habría sido imposible en razón de la reserva de la información. Ese paréntesis nada más para poner en contexto un poco el tema de tiempos. Sí, además, hemos estado haciendo gestiones en forma personal para poder recabar la información y, claro, ha sido la Corte Nacional que tenía dificultades de elevar el acta, ¿no? Recién anoche se pudo elevar el acta al sistema y por eso pudimos sacar la información. Es decir, no era imputable al Consejo de la Judicatura, sino a la Corte Nacional de Justicia, fundamentalmente el Departamento de Ingeniería. Ese es lo que quisiéramos informar también. No es que es negligencia del Consejo. Vamos, por favor. Con los fundamentos que considera esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario ya ha mencionado, que sustentan, en este caso, todas las medidas ya en contra de los servidores judiciales. En un segundo momento que tenemos, y voy a pasar a describir, señor presidente, la parte pertinente respecto del abogado Johan Gustavo Marquetán Medina en su calidad de juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario de Guayaquil. Dentro del proceso penal por delincuencia organizada número 17.721-2024-000005G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 4 de marzo del 2024, en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formuló cargos en contra del abogado Johan Gustavo Marquetán Medina, quien en su calidad de juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario de Guayaquil habría sido el nexo de poder que mantenía Pablo Muentes con funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, quien adicionalmente, en su calidad de juzgador, habría tomado decisiones judiciales para presuntamente beneficiar ilegalmente a la estructura criminal organizada y causar perjuicio a los sujetos procesales entre los que se encontrarían entidades estatales. Revisados los hechos, se presumiría la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 13, que tiene que ver con usar en beneficio propio o de un tercero la información reservada o privilegiada a la que tenga acceso en razón o con ocasión de la función que desempeñe, así como también la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 11, que tiene que ver con solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. En virtud de lo señalado y con los fundamentos ya advertidos en la parte inicial de mi intervención, así también de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, esta subdirección eleva para su conocimiento el presente informe solicitando al Pleno del Consejo de la Judicatura, si de así considerarlo pertinente, dicte de oficio la medida preventiva de suspensión en contra de Johan Gustavo Marquetán Medina,
en su calidad de juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario de Guayaquil. incluida la remuneración por el plazo máximo de 93 meses. Así es, señor presidente. La medida abarca la suspensión de la remuneración. Perfecto, entonces se acoge la recomendación de la dirección disciplinaria y se eleva a moción. Apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de votación y proclame resultados. Procedo a tomar la votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Mervin Navides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelar. Por las mismas razones expuestas en el caso anterior, a favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la medida preventiva de suspensión en contra del juez del Tribunal Distrital del Contencioso Tributario de Guayaquil. Perfecto. La siguiente medida, por favor. El siguiente caso respecto de la medida preventiva de suspensión tiene relación con el abogado Nelson Mesías Ponce Murillo, en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Dentro de los mismos fundamentos ya fácticos, así como jurídicos, procedo a dar lectura a la parte pertinente. Dentro del proceso penal por delincuencia organizada número 17721-2024-0000-5G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 4 de marzo de 2024 en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formula cargos en contra del abogado Nelson Mesías Ponce Murillo en su calidad de juez de la Corte Provincial de Guayas, quien habría formado parte del tribunal a cargo de la causa número 09-332-2021-04221, respecto a la demanda de falsedad de documento privado en contra del señor Pablo Muentes, cuya decisión habría favorecido al líder de una presunta organización criminal, previamente haber existido coordinaciones para el efecto, así como habría trabajado para la organización criminal, planificando, negociando, pactando y ofreciendo decisiones judiciales, conforme así se desprende de la documentación remitida por Fiscalía y el Juzgado. Dentro de los hechos analizados, la conducta del servidor judicial se adecuaría al artículo 118, numeral 13 del Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene relación con usar en beneficio propio o de un tercero la información reservada o privilegiada a la que tenga acceso en razón o con ocasión de la función que desempeña. Así también podría recaer en la infracción administrativa prevista en el artículo 109, numeral 11, sobre solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. Por tanto, en tratándose de faltas ya gravísimas y de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario elevó para conocimiento del Pleno el informe correspondiente y solicita que, de conformidad con la disposición normativa ya mencionada, el Pleno del Consejo de la Judicatura, de considerarlo así pertinente, dicte de oficio la medida preventiva de suspensión en contra del servidor abogado Nelson Mesías Ponce Murillo. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. Entonces se acoge la recomendación del área técnica y se eleva a moción. ¿Quién apoya? Apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, tomo votación. Vocal Mervin Navides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelar. Con el mismo sustento anterior, a favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia. Por favor, espérate un ratito. Expliquemos la salida.
que solicitas el link de la sesión. Señor presidente, hay una diligencia urgente en este momento, por lo tanto pido que se me dé el correspondiente link de la autorización de la presidencia también para poderme conectar y seguir en la sesión de manera telemática. Perfecto. Entonces, por favor, se dispone la secretaría que le envíe el link al señor vocal Benavides para que se pueda conectar y pueda seguir la sesión de forma mixta. Con su autorización, señor De presidente, en este acuerdo al momento. artículo 8 del reglamento, ¿no? Sí, señor presidente, en este momento se procede a remitir el link al vocal Mer Benavides para que pueda asistir mediante vía telemática sin informar al momento que se conecte. Perfecto. Entonces, como tenemos quórum, podemos continuar con la sesión. Por favor. Sí, se procede a registrar este momento la salida del doctor Mer Del Benavides doctor hasta que Benavides. se conecte vía telemática. Señor. Perfecto. La siguiente medida, por favor. Gracias, señor presidente. Con los mismos fundamentos jurídicos ya mencionados al inicio de mi intervención, así como con sustento en los documentos generados desde la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que fueron mencionados en la parte inicial de mi exposición, la siguiente medida tiene relación con los siguientes hechos, señor presidente, que paso a describir en la parte pertinente. Dentro del proceso penal por delincuencia organizada número 17721-2024-00005G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 4 de marzo del 2024 en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formuló cargos en contra del abogado Ramos Alberto Lino Tumbaco, en su calidad de juez de la Corte Provincial de Guayas. Se habría hecho cargo de emitir una decisión favorable para el señor Pablo Muentes en la causa civil por falsedad de documento privado número 09-332-2021-04221, a cambio de que se le otorgue un contrato en la función judicial presuntamente para su hijo Brian Smith Lino Soria. Así también habría vendido sentencias a cambio de recibir favores y beneficiar económicamente a la cúpula criminal de conformidad con lo revisado y analizado de la documentación generada desde la Fiscalía General del Estado. Los hechos y la conducta verificada se podría adecuar a la falta disciplinaria prevista en el artículo 109.11, esto es solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. Por tanto, al considerarse una falta gravísima y de conformidad con el artículo 49 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario elevó el informe para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura a fin de que, de considerarlo pertinente, dicte de oficio la medida preventiva de suspensión en contra del servidor abogado Ramos Alberto Lino Tumbaco. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Así es, la medida preventiva de suspensión abarca también la suspensión de remuneración, de conformidad con el artículo 4. Se acoge la recomendación del área técnica, se eleva moción. Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de proceder a que se proceda a la votación y proclame resultados. Con su autorización, señor presidente, me permite informar que en este momento se acaba de conectar el doctor Mer Benavides Ya, perfecto. para que se proceda, por favor, con el registro correspondiente de su conexión. Perfecto. Señor doctor Mer Benavides, en este momento vamos a proceder a Sí, ya estoy conectado. Señor presidente, pueden proceder con la continuación de la sesión. Perfecto. Entonces, señora secretaria, proceda a la votación. vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. No, ¿a favor o en contra? A ver, de la decisión anteriormente ya votamos. ¿Es un nuevo? Sí. Esta es la nueva medida del señor abogado Ramos Alberto Lino Tumbaco. Ya, muy bien. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Con el mismo argumento, a favor. A favor.
Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Guaymas. Señor presidente. Perfecto. La siguiente medida de suspensión. Claro que sí, señor presidente. La siguiente medida tiene relación con el abogado Henry Robert Taylor Terán, en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guaymas. Con los mismos fundamentos jurídicos y así como también con sustento en la documentación ya mencionada en la parte inicial de mi intervención, me permito exponer la parte pertinente. Dentro del proceso penal por delincuencia organizada número 17-721-2024-0000-5G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 4 de marzo del 2024, en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formuló cargos en contra del abogado Henry Robert Taylor Terán, en su calidad de juez de la Corte Provincial de Guayas, quien habría conocido diversos procesos judiciales como el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y procesos de Daniel y Noé Salcedo, en los cuales se habría aprovechado de su rol de juzgador y habría planificado, negociado y pactado resoluciones judiciales a cambio de dinero, según consta de la información y documentos remitidos por Fiscalía. De los hechos y de la conducta analizada, la misma se podría adecuar a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. Por tanto, al considerarse esta una falta gravísima y de conformidad con la atribución prevista en el literal Q del artículo 9 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, así como lo dispuesto en el artículo 49 del citado reglamento, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario elevó para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe correspondiente ya detallado, a fin de que, de considerarlo pertinente, dicte de oficio la medida preventiva de suspensión, así como la remunerativa de actividades, así como de su remuneración, para el señor Henry Robert Taylor Terán, en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Hasta 3 meses. Por el plazo de 3 meses. Así es, señor presidente, de conformidad con el artículo 49 ya citado. Perfecto. Entonces se acoge la recomendación del área técnica y se eleva a moción. Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, tome nota de la votación. Con su autorización, señor Proclame presidente, resultados. procedo a tomar votación. Vocal Mel Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. Con el mismo argumento, a favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la medida de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia. Está ahí la medida, señor presidente. Perfecto. La siguiente medida, por favor. La siguiente medida tiene relación con el abogado Saúl Alberto Mero Zambrano, en su calidad de secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Borondón, con sustento ya en los fundamentos jurídicos del inicio de mi exposición, así como también en la documentación ya referida al iniciar mi intervención. Me permito sustentar la parte pertinente. Dentro del proceso penal por delincuencia organizada número 17-721-2024-000005G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 4 de marzo del 2024, en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formuló cargos en contra del abogado Saúl Alberto Mero Zambrano, en su calidad de secretario de la Unidad Judicial de Guayas, quien, al ser asesor y habría sido presuntamente persona de confianza de la directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, habría también remitido un documento en PDF con nombre de P09-2023-0749-POF en PDF al usuario Mayra Salazar,
donde se podría visualizar el oficio DP 09-2023-0749O, suscrito por la autoridad provincial en referencia, en el que dispone y autoriza marcaciones de asistencia a través de biométrico digital, sistema de registro de asistencias presencial, oficio que habría sido emitido por orden de Pablo Muentes a la directora para beneficiar y conseguir votos en la designación y nombramiento del señor Hugo González, según consta de la información y documentación generada por la Fiscalía General del Estado. De los hechos analizados y de la conducta ya referida, esta se podría adecuar a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 13, esto es, usar en beneficio propio o de un tercero la información reservada o privilegiada a la que tenga acceso en razón o con ocasión de la función que desempeña, así como también podría adecuarse a lo previsto en el artículo 109, numeral 11, esto es, solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. Por tanto, al considerarse una falta gravísima, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario, en virtud de la atribución prevista en la letra Q del artículo 9 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, así como de conformidad con lo ordenado en el artículo 49 del citado reglamento, elevó para conocimiento del Pleno el respectivo informe a fin de que el Pleno del Consejo de la Judicatura, de considerarlo pertinente, dicte de oficio la medida preventiva de suspensión tanto de actividades como remunerativa en contra del señor Saúl Alberto Mero Zambrano en su calidad de secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Borondón. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. Se acoge la recomendación de la área técnica y se eleva a moción. Apoyo la moción. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mel Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la medida de suspensión en contra del secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Borondón. La siguiente medida, por favor, señora subdirectora. La siguiente medida, señor presidente, tiene relación con el abogado Pedro Guillermo Valareso Coello en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guaymas. Acogiendo los mismos fundamentos referidos al iniciar mi exposición, así como con sustento en la documentación ya citada, dentro del proceso penal por delincuencia organizada número 17771-2024-00005G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 4 de marzo de 2024 en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formuló cargos en contra del abogado Reinaldo Efraín Ceballos Cercado, en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guaymas, quien habría aceptado la acción de protección planteada por el procesado Pablo Muentes y su cónyuge en contra del Banco del Pacífico a cambio de ser promovido a juez provincial, pese a que no cumpliría con los requisitos legales para el efecto y que mantendría procesos disciplinarios en su contra. Estos hechos, que fueron analizados y se desprenden de la documentación remitida y por Fiscalía y el juzgado correspondiente, podrían adecuarse a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. Por tanto, al considerarse esta que podría adecuarse a una falta gravísima, en virtud de mi atribución prevista en el literal Q del artículo 9 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, así como con sustento en el artículo 49 de la citada norma, esta Subdirección de Control Nacional de Control Disciplinario elevó para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe correspondiente a fin de que, de considerarlo pertinente, dicte de oficio la medida preventiva de suspensión tanto de actividades como remunerativa en contra del señor abogado Pedro Guillermo Valareso Coello en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guaymas.
Perfecto. Se acoge la recomendación del área técnica y se eleva a moción. Apoyo la moción. La secretaria tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar resultado. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merven Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Esquivel. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yopangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba la medida de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Perfecto. La otra medida, por favor. La siguiente medida tiene que ver con el abogado Reinaldo Efraín Ceballos Cercado, en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, con los mismos sustentos y fundamentos jurídicos, así como con la documentación citada en la parte inicial de exposición, dentro del proceso penal por delincuencia organizada número 17-721-2024-000005G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 4 de marzo del 2024, en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formuló cargos en contra del abogado Reinaldo Efraín Ceballos Cercado, en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, quien habría aceptado la acción de protección planteada por el procesado Pablo Muentes y su cónyuge en el caso del Banco del Pacífico, a cambio de ser promovido también a juez provincial, pese a que no cumpliría ya con los requisitos legales para el efecto y que habría mantenido procesos disciplinarios en su contra. Conducta que, analizada que ha sido, podría adecuarse a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 11, del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. Por tanto, señor presidente y señores vocales, en virtud de mi atribución prevista en la letra Q del artículo 9 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, con sustento en el artículo 49 del reglamento ya citado, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario elevó el informe correspondiente a fin de que el Pleno del Consejo de la Judicatura, de considerarlo así pertinente, dicte de oficio las medidas preventivas de suspensión tanto de actividades cuanto de la remuneración por el tiempo ya previsto en el artículo 49 ya referido. Se acoge la recomendación de la área técnica y se eleva a moción. Apoyo la moción. Por favor, señor secretario, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultado. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merven Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Esquivel. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yopangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba la medida de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Está ahí. Perfecto. El siguiente punto, por favor. Señor presidente, si me permite, antes de Sí. que pasemos, me gustaría adicionar de modo general, ya que se han terminado las votaciones de estas 8 medidas, hay 2 recomendaciones adicionales de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Estas son que en razón que de la vigencia de la medida de suspensión es de 3 meses, se disponga a remitir ya la información constante en la medida de suspensión de cada uno de los servidores judiciales ya mencionados a la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por ser el competente para sustanciar el procedimiento disciplinario a fin de que inicie la acción disciplinaria correspondiente de manera célere en virtud del artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. Así también la siguiente recomendación a fin de que la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realice las respectivas notificaciones de de las medidas que se emitan, señor presidente, conforme ya a lo señalado en los fundamentos en mi exposición. Pero nosotros no podemos hacer la notificación estando los procesados de aquí en Quito. Sí, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Así se lo va a hacer. Ya, entonces, esta recomendación se eleva a moción.
Estas dos recomendaciones, perdón, se acogen y se elevan a moción para que sean aprobadas por el Pleno. ¿Están de acuerdo? Sí, presidente, porque adicionalmente recuerde usted que el 7 de marzo pasado, que es un poquito más de, creo que estamos a 8 días, 7 días, aprobamos la resolución 057-2024, donde dijimos que se inicien los procesos disciplinarios. Entonces sería coherente y en cumplimiento de esa resolución, por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo. Perfecto, entonces se acoge, está elevada a moción y se puede someter a votación. Señor presidente, bajo mejor criterio de usted y de las autoridades, lo que se podría hacer es, bajo una disposición, acoger las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario para que proceda con las acciones que corresponden. Entonces, mejor se acoge la recomendación y por disposición presencial. Posición del Pleno. Del Pleno, perdón, del Pleno. Si nos tienen observaciones y sin objeción. Del Pleno salga estas dos recomendaciones para que se haga, se agreguen, se realicen en definitiva por las áreas técnicas. Gracias, señor presidente. ¿De acuerdo? Una petición que posiblemente sea excesiva, pero no he revisado las resoluciones. Me gustaría que en la resolución se hagan constar las infracciones por las que... Sí están. ¿Sí están? Sí están. Ya. Muy amable, gracias. Sí están. Entonces, acaba este punto. El siguiente punto lo suspendo por cuanto existen elementos que debemos igualmente analizar el pleno por situaciones de carácter, primero de la propia medida que vamos a tomar y tomando en cuenta que existen varios funcionarios y sumariados que pueden producir alguna situación adicional en el servicio justicia. Entonces, suspendo este punto y por lo tanto se devuelva al área técnica para poder realizar el análisis respectivo. Muchísimas gracias. ¿Qué más, señora secretaria? Señor presidente, me permite informar que se han adoptado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura. Perfecto. Se declara clausurada la sesión extraordinaria número 031-2024 de 15 de marzo de 2024 a las 17:03. Muchas gracias, señor presidente. Estimados vocales, autoridades, una buena tarde.